Hola, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis. Otra cita de los miércoles en San Antón. Sed bienvenidos. El Padre Ángel quería venir, pero se ha ido donde lo necesitan más. Está en Turquía ofreciendo y encabezando una caravana de mensajeros de la paz, llevando ayuda al pueblo turco, al pueblo sirio, que están pasando unos momentos terribles. Bueno, aquí estamos a lo nuestro, en los miércoles de San Antón, los encuentros culturales, religiosos, deportivos, artísticos, para que todos podamos disfrutar de lo que nos digan los invitados. Hoy el tema es importante. Hoy hablamos de los papas. Yo, que tengo ya unos ciertos años, he conocido a 7 papas. Solamente los que tengan más de 100 años no pueden conocer al antecesor de Pío XI, que tenía como nombre Ratti, Pío XII Pacelli, Juan XXIII Roncalli, Pablo VI Montini, Juan Pablo I Montini, Juan Pablo II Wojtyla, Benedicto XVI Ratzinger y por fin nuestro Papa Francisco Bergoglio. Y en estos 8 papas que he enumerado, realmente se producen unas cuestiones realmente curiosas. Por ejemplo, las nacionalidades. Llevamos una racha de 3 papas no italianos, que son Juan Pablo II polaco, Benedicto XVI Ratzinger y el Papa Francisco argentino. Pero no creáis que el resto han sido italianos, porque los ha habido 17 franceses, 12 griegos, 6 sirios, 5 alemanes, 4 españoles, sí, entre ellos Alejandro VI, que estaba en el poder en 1492. Imaginaos, los españoles conquistamos Granada, descubrimos América y encima un papa español está en el Vaticano. Es lo que se llamó el Spanish Year, sin duda alguna. Luego hubo un 4º papa español, Benedicto XIII, el famoso Papa Luna. Tenemos otra cuestión curiosa, que es el primer papa americano, Francisco argentino. Bien es cierto que de los 2000 años de historia eclesial, 1500 no existía América, por lo tanto es el primer americano. Bueno, no sabíamos que existía América. Eso es. La duración del papado por Juan Pablo I, que fue solamente 33 días, pero no fue ni mucho menos el más corto, porque Urbano VII estuvo nada más que 13 días. Wojtyla estuvo un montón de años, 31, pero tampoco fue el más largo, porque Pío XI estuvo 33 años. Otra cosa curiosa, la de el ordinal. Tenemos a Francisco, que no tiene número. El Vaticano mencionó que la falta de ordinal era porque era el Papa que había inaugurado un nombre, que Francisco se llamará, el siguiente Francisco será Francisco II. Bueno, y por fin, lo que para mí, y creo que también para nuestro invitado, es la peculiaridad más importante de todos estos papas. Es la renuncia de Benedicto XVI en 2013. Por cierto, renuncia, que no dimisión. El Código de Derecho Canónico habla y permite en su artículo, en el Canon 332, la renuncia. Pero es que además no ha sido la primera renuncia, porque ha habido 4 papas remotos, Ponciano, Marcelino, Liberio y Juan VII, antes del año 1000 aproximadamente, y 3 relativamente recientes, Benedicto IX, Celestino V y Gregorio XII, pero que renunció en medio de un cisma con el Papa Luna. Y Benedicto XVI, en el 2013, que ha vivido más tiempo como Papa emérito que como Papa regente. Estuvo como Papa 8 años y como emérito 10. ¿Y quién nos viene a hablar sobre estos temas y otros colaterales que vamos a tratar?
Pues Jesús bastante liébana. Nació en Madrid a finales del siglo pasado, aproximadamente. Bueno, un cuarto de siglo viví. Escritor, ensayos, tiene entre otros Los curas de ETA en el 2004, Dímelo en cristiano en el 2016, novelas, Cisma en el año 8 y Resucitaré de entre los muertos en el año 12, biografías de Benedicto XVI, del Papa Francisco y del Padre Ángel. Y también una última novela que tiene un año y medio, y Resucité entre los muertos, miento. Santiago en el fin del mundo. Pues ya sabéis. Una novela sobre la Hispania del siglo I y el primer apóstol que viajó hasta los confines de la tierra. Para llevar el Evangelio hasta el Finisterre, hasta el fin de la tierra, sí. Es periodista, licenciado en Ciencias de la Información, responsable de información religiosa de ABC y Público, redactor jefe de Religión Digital, coordinador de información religiosa del diario.es, asiduo colaborador de televisión y radio. Casado, tiene un hijo, ex maratoniano, aunque yo creo que maratoniano nunca se deja de ser, aunque se esté en baja forma. Haya medallas. Frustrado historiador de arte y fundamentalmente amigo de esta casa. Le he propuesto hablar sobre los papas, sobre el tema que creo que es muy interesante, llevando un orden cronológico. ¿Te parece bien que empecemos por un orden, por los antecedentes remotos? Me refiero a estos remotos desde Pío XII y la Segunda Guerra Mundial, que cambió el panorama. Pero estoy dispuesto a ver a qué te puedo contestar. Un placer estar aquí. Adelante. ¿En qué cambió la Iglesia desde la Segunda Guerra Mundial? Pues la Segunda Guerra Mundial cambió el continente europeo, que dejó de ser única y exclusivamente el ombligo del mundo, y pasamos de un mundo europeo a un mundo de bloques. Se crearon el bloque soviético y el bloque occidental de los aliados, y a partir de ahí cambió todo. Y también cambió para la propia Iglesia que en la Segunda Guerra Mundial fue también una víctima del nazismo. Se ha hablado luego mucho de la postura de Pío XII, etcétera, etcétera, que si quieres comentaremos después, pero lo que es cierto es que Roma fue ciudad cerrada durante la Segunda Guerra Mundial, y que el papel del Vaticano, tanto dentro como fuera, tanto en directo como en esas estrategias que hace los órganos vaticanos, las embajadas papales y demás, hicieron un trabajo esencial para salvar vidas y para hablar de la reconstrucción de Europa. Pero después de la Segunda Guerra Mundial hay un cambio brutal a todos los niveles, que en el fondo es a lo que lleva a que casi 20 años después se convoque un concilio, por primera vez en muchísimo tiempo, el Concilio Vaticano II, que sí que es de verdad, le dio un poquito la vuelta al calcetín de la tradición de la Iglesia. O al menos eso intentó. Tengo la impresión de que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia, que había estado siempre metida en política, ahora su implicación fue más potente, entre otras cosas porque los estados pontificios fueron un estado más de entre todos los que había. Pero a partir de entonces, ¿no crees que la Iglesia no puede volverle la cara a los necesitados, a los vulnerables, y que en ese sentido tiene un aspecto social que antes no tenía? Bueno, yo creo que la Iglesia siempre la ha tenido. De hecho, la fundación del movimiento de Jesús es más, si me apuras, un movimiento de caminantes que están encontrándose con la gente que sufre. Los grandes milagros de Jesús y los grandes momentos de su vida son con personas que están sufriendo al otro lado. Solo hay que pensar en cualquiera de las parábolas, cualquiera de los momentos que aparecen en los evangelios. Es verdad que la institución, históricamente, al configurarse dentro del Imperio Romano, asumir determinadas cuestiones con el Imperio, hacerse una con el Imperio, se convierte en una institución global, brutal, sin ninguna comparación con otra, ni en la historia, ni en ningún otro momento. Y es verdad que durante muchísimo tiempo esa parte solidaria, que sí que existía y mucho, estaba orillada en los discursos oficiales, pero misioneros hubo desde el mismo momento en el que Jesús envía a sus discípulos hasta el fin del mundo, como decíamos antes, a llevar el Evangelio y a llevar la buena noticia del Evangelio, que no solo es la palabra, sino las obras, el llevar alimento a los pobres, llevar bebida al que tiene sed, visitar al que está solo y acoger a todos. Es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial hay una crisis sin precedentes, porque es una guerra brutal, porque es una guerra que nos descubre un genocidio absoluto, el Holocausto, y porque nos plantea un mundo en el que ya no entendemos muchas cosas.
hay una deshumanización tremenda y ahí la Iglesia tiene una palabra que dar, pero también es cierto que que de alguna manera está ciertamente perdida en un mundo que de por sí está roto. La Iglesia como parte del mundo también está rota y tiene que intentar ubicarse. Y en ese sentido la parte solidaria es interesante porque de alguna manera la propia institución sabe que para volver a sus orígenes tiene que tomar en cuenta el polvo del camino, el sufrimiento de la gente, el dolor de quien sufre, los preferidos del Señor, que son los pobres. Por eso el Concilio Vaticano II, al amparo de Juan XXIII. De ahí, por ahí, y también por la necesidad de dar una respuesta a un mundo posguerra que cada vez es más global, que deja de ser italiano. Todavía falta mucho para que la Iglesia Vaticana deje de ser romana, pero se está haciendo mucho y de hecho no es casualidad que a partir del Concilio Vaticano II haya más papas no italianos, que es algo que no sucedía desde Adriano de Utrecht, que curiosamente fue el regente de Carlos V, fue el único papa no italiano hasta Juan Pablo II, casi 500 años y un cisma de por medio, porque Adriano VI fue el papa que no fue el que condenó a Lutero, pero sí fue el que tuvo que plantear la convivencia entre distintas iglesias con un emperador que era emperador en la España católica, pero también en la Alemania luterana. Y eso también marcó carácter. El Concilio de Trento, evidentemente, que vino después de eso, también marcó un carácter y fue muy italiano para proteger las esencias de la institución. El Concilio Vaticano también viene a romper eso. De repente, aunque el latín siga siendo el idioma oficial, pero los sacramentos, muy especialmente la misa, se ofician en los idiomas locales, lo que acerca la institución a la gente. No tienen que traducir, no tienen, de repente, alguien les habla en su propio idioma. Sí, porque antes los fieles eran meros asistentes a una obra de teatro en la que solo algunos conocían la letra de los actores. El pueblo llano no conocía el latín, igual que antes. No sé si has visitado, supongo que sí. Ahora no se puede hacer, lamentablemente, espero que pronto se pueda hacer, la Catedral de Notre Dame, en París. El recorrido que se hace alrededor de la Girola, que es un recorrido de medios relieves, que te muestran la historia de la salvación y la historia de Jesús para gente que no sabía leer. Los capiteles románicos son literalmente eso. Claro, eso tiene doble lectura, porque puede ser una visión apocalíptica o temerosa del infierno y de los pecados y de las condenaciones, o puede ser una visión de lo impresionante que puede ser el arte. Te decía antes que era un historiador del arte frustrado. Pero es verdad que también tiene que el poder de la palabra, el Evangelio es palabra. Es fundamental, y ese poder durante demasiado tiempo fue un control. De ahí también el uso del latín, no solo por eso, evidentemente. Claro, cuando lo abres a las lenguas vernáculas, todo el mundo puede sentirse más partícipe del sacramento que antes, y eso también conlleva una serie de búsqueda de responsabilidades a las que también nos llevó el concilio, porque el concilio no solo es el cambio de la liturgia y del rito, sino muchas otras cosas más. Porque además, hablando el mismo idioma, se establece un diálogo que era imposible con el latín. Claro, pero también se produce esa progresiva desacralización del sacerdote o del responsable eclesiástico, porque ya tú estás entendiendo lo que lees. También lo puedes leer tú. Se comienza la participación de lectores, acólitos y demás en las ceremonias. Antes era imposible. Y ahora, en tu propia lengua, tú también tienes, evidentemente, con el acceso universal a la educación, obtienes la posibilidad de entender por tu propia mano lo que quieren decir las Escrituras. Entonces, el tema de las mediaciones, que con este Papa Francisco también se ha potenciado ese aspecto, deja de tener tanto protagonismo. Y eso también para ese concepto, entre comillas, de negocio de la institución es difícil de gestionar, porque antes era mucho más fácil. Tú tienes el poder de las llaves y el poder de la salvación. Tú explicas a la gente lo que tienen que hacer. Cuando tú puedes acceder directamente a las Escrituras, puedes entender mejor lo que quiso hacer Jesús. De hecho, en las misas, la intervención del pueblo, del público, es cada vez mayor, excepto el Evangelio, que es prerrogativa sacerdotal. Todos el resto de lecturas las hace la gente. Sí, sí.
Y entiendo que la lectura del Evangelio puede ser también una cuestión, no digo menor, pero sí que puede ser una cuestión modificable, porque no imprime carácter ministerial la lectura del Evangelio. Pero en todo caso, lo que sí que creo que es una revolución es que muchos que antes no entendían comienzan a entender lo que se está diciendo en la misa. Y a partir de ahí podemos expander las mejoras a muchísimos ámbitos. Pablo VI continuó en alguna medida la labor ecuménica de Juan XXIII y llegamos a los antecedentes próximos de nuestro protagonista, que es Benedicto XVI. Y el inicio del gran suceso fue Juan Pablo I, que murió de una forma inaudita a los 33 días. Ojo, no el Papa de la sonrisa. Sí, no estoy diciendo nada ni poniendo sombras. Digo que de una forma inadvertida, terrible, murió a los 33 días. Supongo que fue un batacazo para el equilibrio normal vaticano. Sí, porque Juan Pablo I era un papa muy deseado y era un papa que planteaba ese difícil consenso que hubo entre Juan XXIII, que era la revolución, y Pablo VI, que era la contención de esa revolución, aún tirando para hacia adelante las reformas. Juan Pablo I debía ser el que culminara esas reformas y no pudo ser. No pudo ser. Hay muchas teorías, que no vamos a entrar en ellas, porque es verdad que lo que sí es cierto es que se gestionó muy mal la información en su momento, que no se explicó bien lo que sucedió, pero hay pruebas más que suficientes para defender que no hubo nada extraño. También hay expertos que hablan de lo contrario. Bueno, no voy a entrar en eso. Lo que sí es cierto es que Juan Pablo I era un papa muy querido y con una tesis, al menos lo que se planteaba, que era una tesis de reforma. De hecho, una de las cosas que se plantean del breve pontificado de Juan Pablo I fue que ya advirtió la necesidad de observar las finanzas vaticanas y de intervenir el IOR, el Banco Vaticano. Luego surgió todo el escándalo Marcinkus, el Banco Ambrosiano, etcétera, etcétera, que le estalló a Juan Pablo II. Juan Pablo II accede, primero, la gran sorpresa de un papa polaco, de un papa no italiano, y parece quebrar, te lo digo desde una perspectiva de alguien que desconoce estos temas, pero que esa línea, iba a decir un término político, hacia la izquierda, lo entrecomillo y con muchos matices, parece que se rompe con Juan Pablo II, que es fundamentalmente un papa conservador. Todos tenemos en la cabeza esa imagen de Wojtyła regañando a Ernesto Cardenal en público de una forma... Él lo recordó toda su vida. Yo le entrevisté en 2 o 3 ocasiones a Ernesto y siempre recordaba esa imagen. A ver, es cierto que Juan Pablo II, lo que debo decir es que ha sido mi papa. Decías antes, ha estado 27, 28 años en el solio pontificio y yo nací en el 76, del 78 yo me he hecho mayor con Juan Pablo II. Pero es verdad que Juan Pablo II y posteriormente Benedicto XVI son el símbolo de una involución con respecto a lo que quiso ser el Concilio Vaticano II. Muchas veces se habla que el Vaticano II es un concilio por hacer, han pasado 60 años. Más de 60 años del concilio y muchas de las cosas que se plantearon ni siquiera se han comenzado a hacer. En buena medida porque hubo un proceso de involución que no afectó solo al Vaticano, sino una línea política, como que comentabas tú, todo esto muy entre comillas, pues que apuntalaba un modelo de sacerdocio en seminarios, de liturgia, de verdades esenciales donde había que poner hincapié. Antes hablabas de esa primacía de la caridad, del pensar en los pobres. Con Juan Pablo II y con Benedicto XVI hay una potenciación de las verdades esenciales, porque también se considera que hay una lucha por los grandes valores que todavía se mantiene. Se comienza a hablar mucho de la cuestión de la moral sexual, del control de la natalidad, del aborto, del celibato, del poder de la liturgia, de volver otra vez a potenciar esa liturgia que tal vez el Concilio Vaticano II, no sé si había orillado, pero sí había abierto a otros tipos de liturgia, no solo en el lenguaje, sino en la participación, en la forma de vestir. Había habido muchos, sobre todo en los 80, muchas misas campesinas, muchas misas donde el sacerdote no iba revestido como se consideraba que tenía que ir, donde la liturgia pues no se cuidaba como algunos entendían que debía cuidarse, y ahí hay un proceso fuerte, cultural también, y ideológico, evidentemente, en el que la Iglesia se da la vuelta a sí misma. Y algunos piensan, creo que con razón,
que mira más a Trento que al Vaticano II. Bueno, y en este momento, después de 31 años, Juan Pablo II muere. Se produce el cónclave y sale elegido Benedicto XVI, un hombre que, hay que decirlo, un hombre excepcionalmente culto, hablaba 10 idiomas, un pianista de alto nivel, teólogo, y fue además la mano derecha de Juan Pablo II. Esto deduzco de ello que también era del mismo lado que Juan Pablo II, conservador. Dentro de esos matices que establecemos con las comillas, sí. Ratzinger es un personaje muy peculiar que participó en el Concilio Vaticano II como perito, que estuvo dentro de esos teólogos progresistas moderados de finales del concilio, al que después él lo explica en sus memorias. El concilio el mayo del 68 cambia radicalmente, él lo vive como profesor en Tubinga y le hace cambiar hacia unas posturas mucho más conservadoras, porque entiende que se ha producido una liberación excesiva de todo. Por lo que hablábamos al principio, ese mundo entre guerras donde todos están intentando encontrar su sitio en el mundo. No se puede deslindar a Benedicto XVI de la figura de Juan Pablo II, evidentemente. Fue 20 y tantos años su jefe de dicasterio más importante, de doctrina de la fe, la antigua Inquisición. Hablábamos antes de Ernesto Cardenal, por el despacho de Joseph Ratzinger pasaron todas las famosas condenas a teólogos de la liberación y de otro tipo durante esos años. Venían de la mano de Ratzinger, que es verdad que es un gran teólogo, no es el mejor teólogo del siglo XX, como se le ha planteado, pero sí que es probablemente el último papa teólogo, porque Francisco no lo es, y no creo que los próximos papas vayan a ser unos eruditos, sino que van a ser otra cosa, los próximos papas. Pero Ratzinger es también un hijo de Juan Pablo II y de esa herencia. Juan Pablo II es un papa polaco que viene de la órbita del comunismo. Ratzinger es un papa alemán que ha conocido también los horrores de la guerra. Él nació en el 27, él fue reclutado contra su voluntad por los nazis al final de la guerra, desertó, porque él lo que quería era ser sacerdote. Sabían de cómo se había destruido Europa y el mundo por la barbarie y tenían formas de entender el mundo con un carácter político muy formado, porque es inevitable que cualquier persona, incluidos tú y yo, veamos la vida con los ojos de nuestras propias experiencias, y las experiencias de Wojtyla en la Polonia ocupada por el comunismo le hacen ser un papa donde la lucha por intentar acabar con el bloque comunista es una de las constantes de su pontificado. Y Ratzinger es un enamorado de intentar encontrar vínculos con el mundo judío, por ejemplo, aunque tiene muchos problemas a la hora de explicar cosas con el mundo musulmán, de eso probablemente hablaremos después, pero es un erudito que intenta completar el legado de Juan Pablo II, pero se da cuenta que él no está hecho para gobernar, está hecho para otra cosa, probablemente más para crear doctrina que para llevar las riendas de la Iglesia. Ese posicionamiento sufrió variaciones a lo largo de los 8 años que se mantuvo en el papado. Curiosamente, ahora con su muerte hemos ido conociendo cosas que se desconocían. Todos sabíamos que él había dimitido porque sentía que no podía seguir. Hay muchas teorías. Ahora hablaremos, porque hay una pregunta fundamental que quiero que tú me la encajes. Sí, pero una de las cosas que sí que te quería comentar ahora era que ahora hemos sabido por una carta que escribió Ratzinger, ya siendo emérito, a su biógrafo George Weigel, que una de las razones de su dimisión es que desde 2005, desde el momento, pocos meses después de asumir el pontificado en la JMJ de Colonia, se le detecta un problema de insomnio brutal, que no es capaz de controlar con medicación. Él prácticamente todo el pontificado de Ratzinger es un pontificado en el que está medicado para no quedarse dormido, para no caer, porque era una enfermedad muy, muy gorda. Y que en 2012, cuando se produce una caída durante su viaje a México y a Cuba, su médico le dice que va a tener que cambiar la medicación y que en ese momento tiene que dejar de hacer viajes largos y las audiencias solo pueden ser por la mañana. En ese momento Benedicto XVI dice: yo así no puedo seguir siendo papa. Y durante un año madura esa decisión. Evidentemente su salud marca el pontificado y marcan también una serie de escándalos. Porque se habla mucho de los secretos del Vaticano y se habla mucho de los
poderes ocultos en el Vaticano, pero lo que es cierto es que hasta el pontificado de Benedicto XVI hay un muro de contención al final del todo que nadie se atreve a saltar ni a hacer explosionar. Pero a Benedicto XVI le montan una fuga de documentación brutal, el caso Batilix, que hace saltar todas las alarmas y que también tiene que ver con lo que ha pasado después, no solo con la dimisión, sino con el futuro de la Iglesia. Claro, es un papa que se atreve a tomar las riendas empezar a tomar las riendas en el caso de la pederastia. Cuando él era prefecto de doctrina de la fe, él todos los viernes por la noche se encerraba en su despacho a estudiar casos, y una de las primeras decisiones que toma siendo papa es la de la condena a Marcial Maciel, que es probablemente el mayor depredador sexual de la historia de la Iglesia, al fundador de los Legionarios de Cristo. Eso lo hace Benedicto XVI al poquito de ser nombrado papa, pero lo viene madurando durante mucho tiempo. Y no puede tomar esa decisión porque, entre otras cosas, Marcial Maciel era el apóstol de la juventud declarado por Juan Pablo II. Entonces, claro, hay muchas cosas que intenta hacer. El pontificado de Ratzinger es un pontificado de tiros al palo, de buenos intentos, pero que al final no acaban de fructificar por muchas razones. Con las razones que apuntas de salud, a todo esto quiero hacer un inciso. Siempre se ha dicho que los papas acceden al pontificado en edades excepcionalmente largas y que no parece normal. En el caso de Ratzinger, de Benedicto XVI, fue así, porque accedió al papado con 77 o 78 años. Pero Wojtyla accedió 58. Con 55. Sí. Creo que luego 58, se mantuvo, claro. Un montón. O sea, y en la historia de la Iglesia hemos tenido niños siendo papas, o sea que... Entonces, las razones de salud apuntadas y una presión de las partes ultraconservadoras de la Iglesia. Hay una lucha de poder en el Vaticano que se recrudece durante el pontificado de Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II es el papa viajero por antonomasia. Dio la vuelta al mundo 3 veces, hizo la distancia de la Tierra a la Luna viajando. Pero descuidó el gobierno interno. Durante demasiado tiempo el gobierno de la Iglesia, del Estado Vaticano, estuvo en manos de determinados personajes de la curia, del cardenal Sodano y de algunos más, que hicieron lo que les dio la gana, lo que les vino en gana, con el permiso tácito del Papa, que estaba a otra cosa. Juan Pablo II es el gran párroco del mundo, todos le recordamos por los 103 viajes que hizo, aquí estuvo 4 o 5 en 5 ocasiones, y unos viajes memorables, sobre todo el primero, pero también yo he cubierto los últimos y también hay imágenes que nos generan a todos para el recuerdo. Pero no se les recuerda un proyecto de reforma curial como el que está haciendo Francisco, o una toma de decisiones vaticanas, no digo ya de doctrina, sino vaticanas, como los que hace Francisco. Y quienes le gobiernan, sobre todo al final, porque Juan Pablo II estuvo al menos 6-7 años de pontificado muy enfermo. Los últimos 2 o 3 ya evidentemente incapacitado, me atrevo a decir, en lo físico al menos. Bajo tu criterio, entonces, su salud no le daba para afrontar una crisis, una presión, o se llegó a plantear o renuncias o el cisma. Benedicto, yo creo que no. Yo creo que Benedicto XVI se da cuenta, es un gran intelectual, es un gran visor de la realidad. Entonces hay varios momentos durante su pontificado en el que se da cuenta de lo que sucede y hace un buen diagnóstico de la situación. Y parte del diagnóstico de la situación es aceptar que él no es parte de la solución. Él sabe que hay cosas que él, que ha estado 20 y tantos años en el interior de la curia, no puede cambiar, porque es parte de ese entramado, aunque no esté a favor de él. No es lo mismo ser cardenal en la curia que ser papa de Roma. La visión también cambia. Y luego, si los que tenemos fe creemos en el Espíritu, ya ni te cuento. Él acerta en el diagnóstico, en la podredumbre de la institución, en la catástrofe que suponen los abusos sexuales, en la corrupción, en lo económico y en la forma de entender el poder. Todas estas cosas que ahora Francisco está sistematizando contra el clericalismo, la apuesta jurídica contra los pederastas y los encubridores, y etcétera, etcétera, son temas apuntados por Ratzinger, que sabe hacer un buen diagnóstico y que concluye que él no está capacitado ni física, ni espiritual, ni con herramientas prácticas para llevarlo a cabo. Y ahí también está la razón de
de la renuncia. Porque Ratzinger no renuncia yéndose, Ratzinger renuncia diciendo los males de la Iglesia. Y de alguna manera dejando el camino expedito para que alguien... Dejando un testigo para quien le sucediera. No solo un testigo, sino dejando el camino el testigo de atletismo. Sí, y también el camino que había que seguir. Y ese camino necesariamente lo tenía que emprender alguien que no estuviera contaminado por los pecados de la curia, con lo cual eliminábamos a muchos curiales. También es verdad que a Benedicto XVI se le elige siendo el único cardenal al que no había elegido Juan Pablo II, porque claro, el pontificado de Juan Pablo II es muy largo, y siendo probablemente el único candidato posible. En este caso es distinto. Y es verdad que esa lucha contra el clericalismo, que esos defectos de la curia, que ese luchar contra la autorreferencialidad de la Iglesia, que apunta a Benedicto XVI, especialmente en sus últimos años, lo tiene que llevar a cabo alguien. Benedicto XVI, en ese sentido, es como Juan el Bautista, haciendo todos los paralelismos del mundo, porque no podemos llamar a Francisco Jesucristo, ni nada por el estilo. Pero es el que viene a anunciar lo que tiene que suceder, y Francisco es el que tiene que continuar esa labor. Entonces, ¿crees que intelectualmente, razonadamente, adopta una decisión a pesar de la trascendencia y de lo infrecuente que es dentro del seno y de la institución eclesiástica? Y viniendo de un ejemplo, como es el de Juan Pablo II, que murió y vimos su agonía prácticamente en directo. Literalmente día a día la agonía. Claro, y la defensa de esa agonía, haciéndole santo súbito, entre otras razones, porque no se había bajado de la cruz. Eso lo dice su secretario cardenal de Ticiswick. Claro, que es una de las cosas que le achacan a Benedicto XVI cuando renuncia. Cuando renuncia, algunos, incluso desde el sector más conservador, dicen que un papa no puede renunciar, que un papa tiene que morir ahí. Porque ¿qué sucede? ¿Y qué ha sucedido lamentablemente en estos 10 años? Que muchos han intentado utilizar a la figura del papa emérito para desprestigiar al papa reinante, porque en el fondo consideraban que el papa reinante, hubiera sido quien fuera, pero especialmente un tipo como Francisco, no era el papa auténtico, porque el papa auténtico es el papa legítimo al que había nombrado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no le había desnombrado, era Joseph Ratzinger, y seguía viviendo en el Vaticano, seguía vistiendo de blanco, seguía llamándose papa emérito, porque esa es otra de las cuestiones que probablemente en el futuro haya que cambiar. Pero sin embargo el canon 332 del Código de Derecho Canónico sí permite y contempla la renuncia. Sí, por tanto, claro, podemos hablar bien o mal de la oportunidad, pero jurídicamente era correcto. Sí, era correcto, aunque algunos entienden que la valoración de si eres capaz o no, probablemente no lo tengas que hacer tú. Ese es otro problema, que incluso el canon deja puertas abiertas, porque ¿quién deslegitima a un papa? ¿El propio papa? Hay un concilio que puede destituir a un papa, como ha sucedido. Hablabais antes del último papa que renunció, o que le hicieron renunciar en la época de los 3 papas del Papa Luna. Claro, eso es complicado. En un mundo como en el que estamos, pues es más difícil todavía, porque ahora sí que vivimos un mundo global. Vivimos un mundo global en el que, curiosamente, la única institución verdaderamente global que está presente en todos los lugares del mundo, en todas las culturas, de fieles. Sí, pero independientemente de la cantidad, que es mucha, el Islam es una religión también que está asentada en todo el mundo, pero no tiene una figura global. Aquí todo el mundo sabe quién es el Papa de Roma. Probablemente se te olvide que el presidente que es de Estados Unidos cambiará cada X tiempo. Antes había a lo mejor una figura como Yasser Arafat o como Luther King, pero una figura global hoy es el Papa de Roma. Y en ese contexto, siempre entre comillas y matizándolo, conservador derechista, ¿cómo es que sale Francisco, que es justamente la antípoda de esa tendencia general? Pues 10 años después todavía nos estamos preguntando muchas de las razones. Primero, ya se apunta uno, era un hombre incontaminado. Sí, fuera de la curia. Y es un hombre que durante el precónclave y en el cónclave plantea los grandes pecados de la curia. Eso luego se lo recuerda el cardenal Re, que le dice: no te olvides de los pobres, y es una de las razones por las que adopta el nombre de Francisco, y hace un diagnóstico en el precónclave de los grandes pecados de la curia y de la necesidad de dejar de mirarse el ombligo y mirar hacia el mundo. Y eso es lo que intenta hacer Francisco. Es interesante. A mí me parece muy, muy, muy interesante y que será cuestión de abordar, y que probablemente a ver qué pasa en el futuro, pero será una clave de futuro a la hora de establecer la historia de la Iglesia, que es que los cardenales, casi todos los cardenales que participan en ese cónclave son nombrados, todos,
o por Juan Pablo II en su gran mayoría, o por Benedicto XVI, no en tan gran mayoría, se hacen el harakiri y nombran a alguien que lo que pretende y lo que ha dicho que quiere hacer es cargarse por dentro la institución, entendiéndose lo de cargarse por dentro la institución, darle la vuelta al calcetín de la curia, dejar de hablar de privilegios, dejar de hablar mucho de autorreferencialidad, condenar más el clericalismo que al mundo y hacer una mirada hacia los pobres. Además es un papa que viene del fin del mundo, lo que hace sentir que por fin la Iglesia 2000 años después se ha dado cuenta que el mensaje de Jesús, la Iglesia es institución, entiéndase, el Vaticano, es un ente global que Jesús vino a diferencia de lo que a superar la salvación desde el punto de vista judío, que era solo para los judíos. Jesús universaliza la posibilidad de la salvación a todos, y ese todos tiene que dejar de ser cardenales romanos que han estado gobernando durante 500 años. Porque es mucho más que Europa. Y que Francisco viene además del Nuevo Mundo. Claro. Yo he estado presente en los últimos 2 cónclaves, cubriéndolos. Y fue muy emocionante el que eligió a Benedicto XVI. Yo recuerdo que le vi salir desde el centro de la plaza, desde el obelisco, estaba ahí, fue fantástico. Y el de Francisco lo vi en un lado del baldaquino, y aquella tarde estaba lloviendo, y cuando apareció él y dijo aquello, se agachó para recibir la bendición del pueblo y dijo aquello de que era un papa venido del fin del mundo y dejó de llover, aquello es muy moñas lo que voy a decir, pero era muy mágico también. Ajá. Y de alguna manera ya te decía, los cardenales hacen el harakiri y eligen a un hombre que lo que viene a hacer o lo que pretende hacer, otra cosa es que lo haya conseguido o que lo vaya a conseguir. Esa era mi siguiente pregunta. Pues que se hace, que intente dar la vuelta a la institución, que intente ir a donde probablemente quiso ir Jesús, con o sin institución. Eso sí que es otra historia, y yo creo que la institución es necesaria, pero me parece que tiene muy poco que ver con el evangelio que quiso mover Jesús. Supongo yo que no dormir en el Vaticano también es comprendo que tiene una relativa importancia, pero creo que es de una trascendencia porque es un símbolo. Es una trascendencia desde el punto de vista del símbolo y en lo práctico. ¿Por qué? Porque si tú vives en la Casa Santa Marta, que no deja de ser un hotel dentro del Vaticano, las posibilidades, y desayunas ahí, las posibilidades de encontrarte con gente que no esté controlada, se multiplican. Para el Papa es mucho más fácil invitar a alguien a que le vaya a visitar a Santa Marta sin que tenga que pasar por la Secretaría de Pontificia, por la Casa Pontificia, por la Secretaría de Estado o por algunos órganos donde pueda haber muchísima gente que quiera controlar o que pueda prohibir determinadas entradas, y un Papa no puede estar a todo. Que hacerlo en Santa Marta también es interesante. Este Papa tiene una visión mucho más global de lo que pasa en la Iglesia y en el mundo que otros. ¿Por qué? Porque no solo recibe los informes, que son muy buenos y muy completos, de las nunciaturas de todo el mundo, ni los informes que le traen cardenales o obispos con los que se reúne, sino que también observa y escucha la visión de la Iglesia y del mundo que traen sacerdotes que vienen a estudiar, que traen artistas, que traen personas con las que se encuentra privadamente muy de continuo. El Padre Ángel entre ellos. El Padre Ángel entre ellos, hace muy poco estuvieron juntos. Y además aprovecha para lanzar mensajes que no están tan filtrados, lo cual tiene cosas muy buenas y cosas muy, muy malas, como hemos visto en la reciente entrevista con AP, donde tuvo que explicar aquello de la homosexualidad, es pecado, es delito, o qué es. Pero también este Papa salta de ese corsé de que un Papa solo habla en encíclicas o en documentos magisteriales, a hablar sin filtro, en entrevistas, en encuentros como con el del Padre Ángel, donde graba un vídeo que se puede publicar y que todo el mundo ve lo que el Papa quiere que hagamos con los más desfavorecidos, y tantas cosas. ¿Qué hace con eso? Volvemos a lo de las mediaciones que hablábamos al comienzo del Vaticano II. Sentir que muchos fieles sientan que es posible, no ya verse con el Papa, no es tan imposible, por cierto, pero como antes, pero que es posible tener una cercanía con alguien que hasta hace muy poco era solo considerado el sucesor de Pedro, vicario, y es Santo Padre. Todos los últimos papas, y probablemente Benedicto XVI también lo sean, han sido beatificados o canonizados, todos los del siglo XX, excepción hecha de Pío XII y de alguno más. Francisco también desacraliza su propia figura del papado. Es algo que también comienza a hacer Benedicto renunciando. No me veo capaz. Alguien que es un santo padre no se ve capaz. Francisco renunciará o no, pero ha normalizado esto.
y ha normalizado el equivocarse. Él ha tenido que pedir perdón en varias ocasiones, en Chile, cuando se equivoca gravemente con el tema de los abusos y da marcha atrás, con el tema de este último tema de la homosexualidad, con muchos otros. Puede equivocarse un papa. No es infalible en todo, porque ni siquiera el derecho canónico plantea que es infalible cuando habla ex cátedra, y son muy pocas veces en las que un papa habla ex cátedra. Pero eso normaliza la institución. ¿Cuál es el problema de esto? Que la propia institución ve como que nos están quitando el misterio, que dirían en Amanece que no es poco. Y claro, si te quitan el misterio, pues ese control de las almas que se ha ejercido durante muchísimo tiempo, diciéndote lo que tienes que hacer y lo que no, para condenarte o salvarte, que era lo que mucha gente sin cultura durante demasiado tiempo era lo único que podía hacer al acercarse a la institución, recibir órdenes sobre lo que tenía que hacer y lo que no. Claro, ahora tenemos un mensaje muchísimo, ahora no solo con Francisco, tenemos un mensaje muchísimo más abierto. Y el Papa Francisco lo planteó en 2013 en Brasil, ante los jóvenes. Vino a condensar el mensaje del Evangelio en Mateo 25. Mateo 25 son las bienaventuranzas y el juicio de Dios, pero no el de iréis al infierno, sino yo era aquel al que tú no diste de beber cuando lo necesitaba, yo era aquel que estaba en la cárcel y viniste o no viniste a verme. Claro, colocarte en el lugar del otro, eso es infinitamente más evangélico y probablemente muchísimo menos institucional. Y eso, claro, la institución no se lo va a perdonar jamás a Francisco. Esto como lo de Andreita, cómete el pollo, pues lo mismo, no te lo perdonaré jamás. Sin embargo, el mensaje que se da de calidez, de proximidad, de cercanía, de tratar a la gente de igual a igual, es algo potente. Y supongo yo que eso es precisamente lo que solivianta a los que no quieren que la Iglesia cambie en ningún sentido. Claro, lo que pasa es que planteémonos esta casa abierta a las 24 horas. En este país, incluso en la Iglesia de este país, ¿cuánta gente considera que el Padre Ángel es un cura raro y que no cumple con la doctrina? Muchísimos dentro de la institución. ¿Cuánta gente piensa que Religión Digital es un portal ateo hereje? Muchísima gente. Y el Papa es el Papa comunista. Claro, porque hemos asumido, después de este periodo de involución del que hablábamos con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, que ser de Iglesia, en países como el nuestro, que son católicos tradicionalmente, es ser de una determinada manera. Es ser católicos de derechas con una visión muy dura y muy segura de sí mismos sobre la sexualidad, sobre la moral, sobre el dinero y sobre muchas otras cosas. Pero hemos dejado de hablar de pobres. Y cuando ponemos el foco, porque en realidad lo que hace Francisco no es cambiar una coma de la doctrina, lo que hace Francisco es cambiar el foco. Ya no estamos hablando todo el rato que hay que hablar, evidentemente, de aborto, de eutanasia, de liturgia. Estamos hablando del primer viaje que se hace fuera de Roma es a Lampedusa. Acaba de estar en Congo y en Sudán del Sur, a donde no va nadie, donde todavía hay guerra. Es uno de las personas que probablemente consiga, ojalá más pronto que tarde, que acabe la maldita guerra de Ucrania y muchas otras malditas guerras de las que se acuerda, que ve la mirada de los niños que sufren, que se preocupa de las víctimas, del horror, de la pederastia y de muchos otros horrores. Evidentemente está en contra del aborto, porque está a favor de la defensa de la vida, de todas las vidas, también de la de los niños que llegan en patera y que no tienen por qué ser menas, roba, ladrones y violadores, como los que ahora se dicen que son los únicos guardianes de la fe auténtica en este país dicen. Claro, cuando tú cuestionas lo que de siempre se ha pensado que es ser un auténtico creyente, te generas enemigos. Enemigos que además consideran que el que no eres creyente eres tú. ¿Es cierto el rumor de que Francisco tiene hecha sin firmar su carta de renuncia? No, él tiene hecha su carta de renuncia, lo contó en su entrevista al ABC. Ah, lo contó sí, él. Sí, dice que no sabe dónde está, porque se la dio a Bertone cuando Bertone era secretario de Estado y él se olvidó. La tiene. Lo que pasa es que él deja claro que él renunciará cuando, al menos de momento, cuando físicamente no esté capacitado. No porque se vea, como en el caso que parece de Benedicto XVI, no se vea capacitado de otra manera, que hay un componente de... Los últimos días, las últimas fotos de Benedicto XVI eran patéticas. Sí, bueno, pero era un señor de un 96 años. Que estaba agonizando, claro. Bueno, y que ha tenido A ver, Benedicto XVI cuando renuncia todos dábamos por hecho que estaba para morirse y ha aguantado, lo decías tú al principio, ha estado más tiempo de Papa emérito que de Papa en ejercicio. Entonces, las razones de salud, bueno, lo que está claro es que, al menos por lo que ha hecho Francisco, él si renuncia, de momento renunciará
por razones estrictas de salud, que se ve con fuerzas y que se gobierna la Iglesia con la cabeza y no con la rodilla, porque al final lo que el Papa tiene es un problema muy similar, por cierto, al que tiene el Padre Ángel, del que se ha recuperado muy bien el Padre Ángel. Y Francisco no tanto, porque tiene más miedo que el Padre Ángel a determinadas intervenciones. Y solo unos meses más que el Padre Ángel. Sí, es verdad, son de la misma generación, como mi madre, son de la misma quinta los tres. Y yo creo que, en el fondo, Francisco dimitirá y no pasará nada, porque ya ha habido un Papa que ha dimitido y no ha pasado nada. No se ha caído la Iglesia, no se ha roto nada, por mucho que algunos piensen que se está destrozando todo. No ha pasado nada. Bueno, ha pasado que se ha normalizado una cosa como tantas otras, como probablemente en el futuro normalicemos otra serie de cosas que ahora nos parecen anatemas, como sucedió en su día con otras cuestiones que con la Iglesia... Juan Carlos I. No, aquí la palabra emérito no nos es extraña. Y no solo el emérito, el propio hecho de que se leyera el Evangelio, lo hablabas tú antes, en las lenguas de cada uno, era un anatema hasta hace 60 años. Y nadie se plantea ahora mismo, a nivel general, que todos volvamos a escuchar la misa en latín de espaldas al pueblo, las mujeres en un banco con mantilla y los hombres en otro banco. Nadie se lo plantea, seriamente quiero decir. Porque la Iglesia, como institución divina, pero también humana, también está sujeta y debe estar sujeto a los cambios de la propia sociedad en la que tiene que anunciar el Evangelio. Nosotros no podemos anunciar el Evangelio en el siglo I en Judea, porque no vivimos en el siglo I en Judea. Igual que Jesús, hay algunos discursos que no pueden ser extrapolados a la... Jesús no habló de problemas de inteligencia artificial, porque no se podía hablar de ello en el siglo I, en la Israel del siglo I, evidentemente. Pero los grandes temas de Jesús y los grandes temas de la Iglesia sí que son universales, y sí que se han demostrado que pueden traspasar edades, culturas, épocas y lugares y personas distintos. Esa es la magia y la potencia del Evangelio de Jesús. Estamos teniendo que terminar, pero la última pregunta va encaminada a que la vida de Francisco dimita o fallezca. Es finita, es un hombre de 86 años, de 87, y por tanto las expectativas son limitadas. Parece que está bien asentado en el papado, que a pesar de todos los matices sigue allí. ¿Y el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir este nuevo aire que le ha dado distinto Francisco, o los poderes conservadores se van a imponer? Pues hablábamos antes de Benedicto como el Juan Bautista para la llegada de Francisco, y yo creo que Francisco de alguna manera es un Juan Bautista para lo que tenga que venir. Francisco está apuntalando procesos. Él es un obsesionado no de tomar decisiones, sino de generar procesos. Claro, los procesos implican caminos y personas que los recorran y muchos matices. No es lo mismo un debate sobre el celibato en Europa que en la Amazonía. No tiene nada que ver, porque las realidades son distintas. Pero los caminos se están abriendo. Y claro, el sucesor tendrá que decidir, y yo creo que va a ser muy difícil que los procesos se frenen. Sería más fácil derogar una ley que alguien imponga. Si el Papa Francisco de repente mañana dice, por mis santas narices y por el poder que la Iglesia me ha conferido, yo decreto que todos los sacerdotes se pueden casar o que las mujeres pueden ser sacerdotisas, el siguiente puede hacer exactamente lo contrario con el mismo criterio. Francisco está cambiando eso también. No es un papa de tomar decisiones porque yo soy el papa, sino de generar procesos de consulta. Estamos viendo en un proceso de consulta sinodal a nivel mundial, en el que se puede hablar de todo. A lo mejor, a los periodistas que nos gustan mucho los titulares, a lo mejor en el corto plazo no hay ningún titular. Pero si conseguimos cambiar la cultura de la institución y generar una cultura de diálogo en la que todos, seamos sacerdotes, laicos, hombres, mujeres, casados, divorciados, obispos, cardenales o papas, podamos entender, que también lo decía Francisco en Brasil, ese Mateo 25, que son las bienaventuranzas del juicio, pero también es la parábola de los talentos, que todos tenemos unos talentos y que somos igualmente responsables a la hora de fructificarlos, con lo cual todos somos igualmente responsables a la hora de construir la Iglesia como creyentes, cada uno desde nuestra posibilidad. Si nos hacemos corresponsables, será muchísimo más difícil que vuelvan las decisiones de ordeno y mando por mis santas narices. Será mucho más complicado que solo un grupo de personas muy aristocrático pueda tomar decisiones en función del resto. O si se sigue haciendo, lo que se conseguirá, porque este mundo también está avanzando,
para bien o para mal, hacia una sociedad mucho más plural y con muchas más respuestas respecto a las grandes preguntas, a algunos sitios como Europa, como España, a que la Iglesia, si sigue así, pues probablemente adquiera una absoluta irrelevancia. Antes se decía que las instituciones medievales se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos, menos la Iglesia. ¿Ha empezado ese cambio en la Iglesia con Francisco? Yo creo que empezó con el Concilio Vaticano II y que es un proceso que tiene que cambiar. Martínez decía que la Iglesia llegaba a 200 años siempre a los cambios. Eso no se lo puede permitir. Que llegaba 200 años tarde. Eso no se lo puede permitir. No se puede permitir llegar tarde ni siquiera años. La Iglesia, si quiere seguir generando cultura en el mundo de hoy, que lo queramos o no, es un mundo que se mueve a velocidades distintas y con culturas distintas y con potencialidades diferentes, tiene que estar presente en todos los debates. Y estar presente no como ha estado hasta ahora, con una postura de primacía, de yo tengo la verdad y fuera de mí no hay salvación, sino hacer como el propio Francisco ha hecho, que ha escrito la primera encíclica global dirigida a todo el mundo, la Fratelli Tutti, hermanos todos, dirigida a todo el mundo. A cualquier religión y a cualquier posición. Incluso a los no creyentes. Y no es una encíclica que te diga lo que tienes que hacer, sino que es un planteamiento de una nueva cultura global en la que todos nos entendamos como miembros de la misma familia humana. Es una encíclica ecológica, es una encíclica que tiene en cuenta que tú no te vas a salvar si el niño de África al que estás esquilmando los minerales y al que estás matando de hambre no se salva, porque la pobreza también vuelve. Y muchos de los que se quejan de las hordas de inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo y a robarnos, no se dan cuenta que están huyendo de un horror que nosotros hemos generado, quitándoles las oportunidades en su sitio. Nadie emigra porque le da la gana. A mí me gustaría vivir cerca de mi familia siempre, y entiendo que al que se toma una patera que no ha nadado en su vida porque vive en el desierto, no ha visto el mar ni una piscina en su vida y se tiene que meter sin flotadores en una balsa sin saber con quién, después de haber pasado lo que se ha pasado en la trayectoria, que eso lo tendría que contar alguien alguna vez y que se nos cayeran las lágrimas. Es como si dices que algunos de los pobres que sobrevivan a los terremotos a los que se ha ido el Padre Ángel a ayudar en Siria y en Turquía, algunos de ellos que legítimamente no tengan nada allí y quieran encontrar un futuro para su familia, cuando venga a España le vamos a llamar delincuente o viola niños. Por nuestro propio pecado, porque Turquía, al fin de cuentas, que es un horror lo que está sucediendo, pero es un país más o menos civilizado, donde están funcionando los servicios de rescate. En el norte de Siria no entra nadie. Llevan 12 años en guerra y nos hemos olvidado de ellos. Ya estaban mal. No vamos a saber nunca los muertos que hay en Siria. No es una guerra mediática, además, pero es una guerra, y es una guerra que hemos creado nosotros, porque no deja de ser una guerra de ese antiguo régimen de bloques del que hablábamos. Como lo que sucedió en Afganistán, como lo que sucede en tantas y tantas guerras olvidadísimas del mundo que tienen su origen en el poder del hombre blanco, que cuando ha esquilmado todo se ha ido y ha dejado aquello hecho un erial. Evidentemente, tenemos que entender, y ese es el gran cambio de foco de Francisco, que somos una gran familia humana, que el planeta se salva si las personas que viven en el planeta y si la flora y la fauna del planeta se salva juntos. Y la pandemia nos tenía que haber hecho aprender de esto, que si no nos salvamos todos, no nos salvamos ninguno. Y lamentablemente no hemos aprendido esa lección, pero yo no pierdo la esperanza. Bueno, yo tengo la vehemente sensación de que las cosas que antes desconocía y que me parecían inauditas son absolutamente lógicas y encajan en unos nuevos aires de la Iglesia, que por fin se despedaza, se despereza y se está quitando las vestiduras de la Edad Media, y simplemente se da cuenta de que la misión de la Iglesia es ayudar al vulnerable, por encima de instituciones, menos misas y más pan a la gente que lo necesita. No, las misas son muy importantes porque el alimento del espíritu también es muy importante, pero lo decía el propio Jesús, no vayas a reconciliarte con el Padre si antes no te has reconciliado con tu hermano. Porque el hermano, en el hermano está Dios. Jesús, el gran ejemplo de la transustanciación del pan y el vino, es que el Hijo de Dios se hace carne y tú te la comes y de alguna manera tú te estás haciendo un poquito de Dios. Tú y todos. Entonces, si tú eres capaz de mirar al otro, eso lo hace mucho el Padre Ángel, lo hace mucho el Papa Francisco, si eres capaz de mirar al otro y verte a ti, o mejor aún, ver la mirada de Dios en el otro, no hay más. Bueno, nos queda agradecerle a Jesús su intervención, su clarividencia, su forma de expresión
y los conocimientos, que esto, es decir, el oírte hablar es la punta del iceberg, ¿no? Bueno, es un proceso. Bueno, como todo. Como ya he recibido, me imagino que muchos bancos diseñados por el padre Ángel, hemos pensado en otro regalo. Como fue un hombre frustrado por el arte, le regalamos una historia general artística. Qué bueno. Y para tu hijo, dijiste que quería que aprendiese a leer lo antes posible. Está en ello, ya está con las letras se las sabe. Pues eso le va a encantar. Pues Diego, para casa. Pues agradecidos de corazón. Muchísimas gracias. Ya sabes que eres amigo de la casa, que esta ha sido siempre tu casa y que tienes los micrófonos y a todo mensajeros a tu absoluta disposición. Lo sé y lo agradecemos mucho en Religión Digital. Pronto nos veremos por aquí, además, que os anunciaremos alguna cosita de cara al 10º aniversario del Papa Francisco. Pronto lo contamos. Bueno, pues hasta aquí la cita de los miércoles de San Antón. Os convocamos para la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar, y no olvidéis, con el mismo afecto que siempre. Gracias.